En el video anterior dimos una introducción acerca de la estequiometría. Dijimos que la estequiometría en general nos permite realizar cálculos de las cantidades de las sustancias que van a participar en una determinada reacción. Además vimos algunos conceptos como la masa, que representa la cantidad de materia que presenta un cuerpo, y esta se puede expresar en unidades como los gramos, kilogramos, toneladas y las unidades químicas de masa más conocida como UMA. Además vimos el concepto de masa atómica o también conocido como peso atómico. Esto representa la masa promedio del átomo de un determinado elemento químico, pero expresado en UMA. Además vimos otro concepto que es lo referente a peso fórmula. El peso fórmula también representa la masa promedio de una unidad fórmula expresada en UMA, y esta se calcula sumando los pesos atómicos de la unidad fórmula. Así que ahora continuamos viendo algunos conceptos más. Vemos lo referente a mol. ¿Qué es un mol? Un mol es una unidad que sirve para contar, y esta expresa la cantidad de sustancia bajo la forma de número de átomos, número de moléculas o número de iones. Tanto átomos como moléculas e iones se les considera las principales unidades estructurales. Por ejemplo, un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. O sea, podemos decir que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. O también un mol puede ser igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, o un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 iones. Esas son las principales unidades estructurales: átomos, moléculas e iones. Pero a la vez un mol es igual a 1 Na. ¿Pero qué es el Na? Na representa al número de Avogadro, ¿ya? Entonces un mol es igual a un número de Avogadro. Por lo tanto, el número de Avogadro también representa la cantidad de partículas o sustancias bajo la forma de número de átomos, moléculas e iones. Entonces esta equivalencia hay que saberla. Ahora pasamos a otro concepto, que es la masa molar. La masa molar va a representar la masa, pero en gramos, de un mol de unidades estructurales. Otro dato importante, y que la vamos a ver y detallar más adelante, es que en una ecuación química balanceada, el valor de la masa molar es independiente del coeficiente estequiométrico. Por esa parte no se preocupen, más adelante con los ejercicios vamos a entender mejor a qué se refiere este concepto. ¿Ya? Por lo tanto, yo quiero que en estos momentos usted tome en cuenta estas definiciones, las apunte en un cuaderno para que más adelante con la solución de los ejercicios las vuelva a repasar y entender mucho mejor todos los conceptos vistos hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo se calcula la masa molar. Primero, para un elemento que es monoatómico. La masa molar para un elemento monoatómico se calcula simplemente hallando su peso atómico, pero lo vamos a expresar en gramos por mol. Veamos un ejemplo de ello. En este ejemplo vemos que se muestra la masa molar del zinc. Por datos sabemos que el peso atómico del zinc equivale a 65. Ahora simplemente a ese valor 65 la expresamos en gramos sobre mol, y ahí se acaba el problema. Ahora, ¿cómo calculo la masa molar para un elemento poliatómico y también para un compuesto químico? Para ello, veamos lo siguiente. La masa molar, tanto para un elemento poliatómico o para un compuesto, se calcula hallando el peso fórmula. Ya sabemos cómo se halla el peso fórmula, lo vimos en el video anterior, y simplemente a ese peso fórmula lo expresamos en gramos por mol. Veamos el siguiente ejemplo. La masa molar del H2O o la masa molar del agua. Esto es igual a el peso fórmula del agua, la cual equivale a
18 gramos. Recuerden que el concepto de peso fórmula y algunos ejemplos lo vimos en el apartado anterior. Ya, entonces la masa molar del agua es igual a 18 gramos sobre mol. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos la masa molar del fósforo 4, la cual va a ser igual al peso fórmula del fósforo 4 expresada en gramos sobre mol. Y el peso fórmula del fósforo 4 va a ser igual a 124. Y simplemente le agregamos las unidades gramos sobre mol. Y eso sería todo con respecto a este video. Recuerden repasar los conceptos que vimos en el anterior video para que así tengan una referencia en los videos que se elaborarán posteriormente. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente lección.